Dios bendiga a la iglesia. Amén. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con el estudio de este precioso discipulado a través del análisis del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26. Amén. Vamos a leer por favor del verso número 1 al verso número 3. Hechos 26, verso 1 al 3. Recordando que ya el capítulo 25 ha sido ya debidamente estudiado. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en esta hora nuevamente, Señor, nos hemos congregado para analizar tu palabra. Permítenos por medio de las sagradas escrituras encontrar en ellas, mi Dios, no solamente una respuesta a nuestra necesidad, sino que también se opere por medio de esta palabra la libertad, Padre Celestial, en cuerpo, alma y espíritu por parte de cada uno de tus hijos, que puedan conocerte aún más y puedan asimismo, Padre, aplicar estas enseñanzas en sus vidas cada día. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy las gracias. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26. Recordemos que Pablo fue presentado ante Festo. Recordemos que Festo había reemplazado a Félix, los cuales eran procuradores en su debido tiempo dentro de la nación de Cesarea. Festo heredó de sí a un preso llamado Pablo, pero Festo, como era un político más que un militar, desconocía totalmente de las cuestiones y tradiciones o religión de los judíos. De ahí que la motivación de Festo para poder darle cita a Pablo en una reunión muy especial se debió a que Festo necesitaba tener argumentos necesarios para poder enviar a Pablo a donde él lo había solicitado, que era hacia Roma. Amén. Luego de esto, entremos pues en detalle. Versículo número 1, dice la palabra de Dios: entonces Agripa, recuerde que tanto Agripa como Berenice se encontraban de visita, en el Senado de Cesarea. Verso 1, Agripa le dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Y Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así, y me encanta, dice ahí, no su declaración o su postura, sino su defensa, diciendo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. ¿Cuál era en sí la alegría de Pablo al tener a Agripa delante de esta, por así decirlo, defensa, aun cuando sus acusadores en ese momento no se encontraban? Porque Agripa sí conocía, descendiente obviamente de los Herodes, de Herodes también Antipas. Estos hombres conocían plenamente
todas las costumbres judías. Así también, sí, la proclamación de la ley. Eso de alguna manera a Pablo le confortó al saber que alguien le habría de entender en detalle todo cuanto él podía proclamarle, sí, en el momento de su defensa. En el verso número 3 nos dice: mayormente que tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Por qué solicitó paciencia Pablo? Porque ante Agripa, Pablo bien podía mencionar, cronológicamente, desde los tiempos iniciales, cuando no conocía de Cristo, hasta el advenimiento, de la salvación a su vida y posterior servicio hacia, la iglesia de Cristo. Cuando Pablo solicita paciencia es porque obviamente él iba a dar un largo sermón. Verso número 4, dice la escritura: mi vida, hablando Pablo de sí mismo, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, dice ahí la escritura, viví fariseo. Este término, recuerde, ya lo hemos estudiado cuando también comparamos a los fariseos juntamente con los saduceos. Dos tendencias religiosas dentro de una misma religión, por así decirlo. Unos creían en todos los favores de Dios, la providencia divina, los ángeles, la resurrección y todo cuanto a fe se refiere en cuanto a los fariseos, pero los saduceos negaban tales acontecimientos, pero apuntaban al mismo Dios. Dice la Biblia en el verso 5 que Pablo se identificaba como un fariseo. Ahora le dice: por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál fue la promesa de Dios en este caso a los patriarcas? Entregar no solamente a las naciones en sus manos, sino también la bendición de una vida eterna. De hecho, mi amado hermano, acompáñeme por favor al libro de Hebreos. Carta a los Hebreos, posteriormente, antes de la carta de Santiago, en el capítulo número 11, verso número 8 al versículo número 10. Ellos esperaban, de acuerdo a las promesas de Dios, esperaban una vida gloriosa, de pronto no en esta tierra, pero donde Dios se la había prometido en los cielos. Verso número 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Verso 8. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos, dice ahí, de la misma promesa. Verso número 10. Porque, y aquí quiero hacer hincapié, porque esperaba la ciudad que tiene, dice ahí, fundamentos, fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, no es ningún ingeniero civil, dice ahí, es Dios. Esperaban y anhelaban. Si usted lee posteriormente todo ese capítulo, todos los patriarcas esperaban una ciudad hecha por las manos de Dios, es decir, los cielos. La Biblia en Hechos capítulo número 26 deja entonces bien a saber que esa promesa también Pablo la esperaba. Verso número, capítulo 26, verso número 6. Y ahora,
por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan, dice ahí, que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Recuerde, si Hechos 26, verso número 7, la nación de Israel estaba conformada por 12 tribus, todos ellos descendientes de Jacob. Versículo número 7, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Porque obviamente la resurrección era una de las promesas principales en la que creían con esperanza aquellos que seguían la línea de los fariseos. Ahora bien, mi amado hermano, para Festo, el hablar de resurrección de muertos era algo totalmente opuesto. Él hubiese de hecho de entrada o de plano haberle puesto una limitación o un pare a la conversación, o en este caso el diálogo que tenía el apóstol Pablo. Pero Agripa sí conocía estas promesas. Por eso es que de alguna manera Pablo se afianza y, cobrando mayor entusiasmo y valor, va a proclamar su conversión. Versículo número 9. Dice la escritura: yo ciertamente había creído, y me encanta esto, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. ¿De quién? Recuerde, mi amado hermano, que Pablo se levanta para con la iglesia, no como una persona amigable de los cristianos, sino como un perseguidor de la iglesia. Ahora, la iglesia estaba previamente advertida que luego de la partida de Jesús en la resurrección, la iglesia habría de padecer persecución. Acompáñeme por favor al libro de el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 16. Miremos qué nos declara la escritura. Evangelio según San Juan, capítulo número 16. Ya la iglesia estaba advertida de estos peligros. ¿Lo tiene? Verso 1 al 4. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 1 al 4. Estas cosas, aquí está hablando Jesús, a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, o lo que es igual, dificultad. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Es decir, piensan que cuando se van contra la iglesia, o en este tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, pensaba él que yéndose en contra de esta nueva secta de los nazarenos o de los cristianos, estaba haciendo algo que agradaba a Dios. Pero la Biblia dice, verso número 3, y harán esto por una sencilla razón. ¿Qué dice la Biblia? Porque no conocen al Padre, es decir, no conocen su voluntad, ni a mí, su enviado. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que de que ya os lo había dicho. Es decir, se los he anticipado. A veces se suele decir de pronto como un refrán, o como una especie de, de anticipación a las cosas. Se dice: guerra avisada no mata gente. Amén. Se lo dice simplemente para dar una advertencia de que si posiblemente algo sucediere, usted debe de estar preparado. Ahora bien, Jesús había anticipado los males que la iglesia de Cristo habría de recibir. ¿Quién fue el precursor de esa persecución?
En este caso, Pablo, antes de ser convertido a Jesucristo. Cuando vamos al capítulo 26, verso número 9, yo ciertamente había creído mi deber. Recuerde, él pensaba que lo hacía en obediencia a Dios, pero no era así. Era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y recuerde, yo encerré, dice ahí Pablo, mire cómo testifica, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, recuerde que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y recuerde que cuando Esteban estaba siendo apedreado, pusieron sus ropas a pie de un hombre llamado Saulo. La Biblia dice que él no fue el único mártir en ese tiempo, ya que el mismo Pablo testifica que él había sido el precursor de darle muerte a muchos seguidores de Cristo. En el versículo número 10, él lo habla en plural. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, yo estaba a favor de esas muertes. Vámonos por favor, para constatar este caminar de Saulo antes de venir a los pies de Cristo. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, verso 1 al 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 1 al 3. Y Saulo, hablando de la muerte de Esteban, consentía, es decir, que daba la venia en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo, ¿qué hacía por su parte? Asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, dice ahí, ¿cuál era el fin? Torturarlos, hacer renegar de Cristo, y posteriormente, si alguien no lo hacía, entregarlos a la muerte. Todo eso había sido Saulo antes de que Cristo le resplandeciera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso número 11. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Usted sabe por el estudio que hemos realizado cómo el apóstol, o cómo Saulo, mejor dicho, solicitó cartas para viajar ¿hacia dónde? Hacia Damasco, con el propósito de perseguir a los que habían huido de Jerusalén. Era su intención, capturarlos y llevarlos nuevamente a la ciudad, principal, para que sean eliminados. Versículo número 12. Ocupado, dice Pablo, recuerde que tiene al rey Agripa delante de él. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Verso 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Usted debe de recordar, mi amado hermano, que cuando Pablo iba de camino a perseguir a los cristianos, hubo en ese camino
una visión, dice él más adelante, porque él puede ver este resplandor, pero no así los que van junto a él. Y solo él es el único que puede escuchar esa voz que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo para ponerle un pare a tal cruel actividad. Acompáñeme por favor al libro de Hechos de los Apóstoles y veamos brevemente ese relato. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Verso número 1 al verso número 4. Hechos capítulo 9, verso 1 al 4. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, recuerde que así se les conocía también a la secta de los nazarenos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, dice ahí, del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De ahí en adelante, viene la transformación de este hombre para luego convertirse en el gran apóstol, apóstol Pablo. Capítulo número 26, versículo número 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Recuerde que ese era el idioma sobre todo que se utilizaba dentro del tabernáculo y todas las sectas de los fariseos y de los saduceos, ya que el idioma popular del pueblo en los tiempos de Jesús era el idioma arameo. Amén. Versículo número 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, o lo que es igual a golpes, contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Recuerde, Agripa está escuchando. Toda una corte se había reunido y habían mandado a llamar a Pablo para escuchar su defensa. Esta oportunidad no solamente la escuchó el rey, sino también el procurador Festo, juntamente, el rey con Berenice. Versículo número 16. Pero le dijo esa voz: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Recuerde que la semana anterior se analizó un texto donde el mismo Señor Jesucristo le anticipaba a Pablo que esté tranquilo cuando estaba preso en la cárcel, que se mantuviera tranquilo porque era necesario de que él llegara a testificar en Roma. Capítulo número 23, verso 11 lo declara. A la noche siguiente, dice ese verso, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos 23, verso 11. Vueltos a Hechos 26, versículo número 17, sigue testificando Pablo diciendo: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia
entre los santificados. Ahora, mi amado hermano, ¿qué podemos sacar en conclusión hasta este verso? Primer punto, Pablo, sin ningún temor, sin ningún tipo de pronto de disminución frente a los jerarcas, este hombre tiene la valentía y el coraje necesario para hablarles de Cristo. Esto es una primera lección espiritual que podemos extraer, sí, de este texto. A veces, mi amado hermano, tenemos delante de nosotros personas que tienen jerarquía y por temor, por miedo o por vergüenza, sí, callamos del evangelio. Usted debe de entender, mi amado hermano, que el mensaje que Dios ha puesto en sus corazones está por encima de toda jerarquía humana. No importa si es el jefe, no importa si es el padre de familia, no importa si de pronto la personalidad de esa persona es muy grotesca o muy grosera. Usted tiene un mensaje de paz y un mensaje que debe de ser escuchado por toda criatura. La palabra de nuestro Dios también nos menciona en el versículo 16 que Pablo fue considerado para los hombres como un ministro de la palabra y como un testigo de las cosas que él había visto. Muchas veces las excusas de los hermanos para predicar la palabra es: yo no sé predicar o yo no puedo declarar las palabras de nuestro Dios. Pero si desconocemos la escritura, obviamente tenemos que acercarnos con mayor, diría yo, continuidad a ella, ya que la Biblia nos manda y nos demanda que este libro maravilloso no debe de ser descuidado nunca, sino que de día y de noche debemos de meditar en él. Eso lo menciona el libro de los Jueces. Pero sin embargo, así usted no sepa memorizar un texto bíblico, bien puede dar el mensaje declarando a los demás lo que Cristo ha hecho por usted. Usted tiene un testimonio, usted es un representante de Dios en la tierra y está obligado a glorificar a Dios con su testimonio. Yo siempre he leído un texto que usted ya lo conoce, pero que es muy grato en esta noche volverlo a leer. Salmos capítulo número 50, verso número 15. Ese texto nos dice, Salmos capítulo 50, verso número 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré. Pero ahí dice, ¿qué haremos nosotros por su parte? Y tú me honrarás. ¿Cómo honramos a Dios luego de que Dios obra en nuestras vidas con milagros? ¿Acaso no es proclamando las maravillas que hemos recibido? Recuerde que cuando el endemoniado gadareno fue libertado de parte de nuestro Señor Jesucristo, este hombre en agradecimiento quiso seguir a Jesús. Pero obviamente Jesús, advirtiendo que en Jerusalén una persona extraña hubiese sido rechazada, le negó que lo siguiera. Y le recomendó que testificara de las grandes cosas que Dios había hecho, en medio de los suyos, es decir, en la región de Gadara. Así también nosotros, mis queridos hermanos, estamos obligados a proclamar la palabra, tal como Pablo en esta interposición lo hace con el rey Agripa. Avancemos pues a Hechos capítulo 26, verso número 19 hasta el 23. Nos sigue diciendo, Pablo, recuerde, está hablando frente a estos jerarcas. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente. ¿A quiénes anunció? Anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas
de arrepentimiento. Por causa de esto, ¿qué hicieron los judíos? Prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección, dice ahí, de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Recuerde, mi amado hermano, ese era el fin en sí mismo de la ley y los profetas. Que recibió Pablo por su parte, persecución también. De hecho, fue tratado casi muy similar como él también trató a la iglesia. Recuerde que cuando Cristo se le aparece a Saulo de Tarso, al final de su mensaje, Jesús le dice así a un hombre llamado Ananías, ¿sí?, el cual fue a orar después para que Pablo pudiese recibir la vista. El Señor le advirtió diciendo que era necesario que este hombre padeciese y también experimentase en su vida, sí, lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cuántos saben que seguir a Cristo no es cosa sencilla? No es cosa tan diría yo, apreciada a la hora de las pruebas. Seguir a Jesús sí demanda, mi amado hermano, esfuerzo y valentía. La Biblia, de hecho, nos declara en este mismo libro maravilloso, acompáñeme por favor, en el capítulo número 9, verso 15 y 16. Hechos capítulo 9, verso 15 al 16. Todo aquel que quiere vivir como cristiano ha de padecer también como cristiano. El Señor le dijo: ve, hablando de quién, sí, de Saulo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de quienes, de los gentiles y de reyes, y eso es lo que mismo estaba haciendo en Hechos 26, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué cosa? Padecer por mi nombre. Ahora bien, vueltos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26, verso 23, Pablo termina así su interlocución diciendo, verso 22 y 23 de Hechos capítulo 26. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas, sí, que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección, dice ahí, de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luego de esta interlocución de Pablo frente a ese magistrado, los presentes, recuerde, ¿quién se encontraba? Agripa, Berenice y Festo, más allá de todo el séquito o todos los que estaban dentro de ese palacete. Versículo número 24. Diciendo él, ¿quién? Pablo, estas cosas en su defensa, algo sucedió. Festo a gran voz le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven, ¿qué dice? Te vuelve loco. ¿Por qué? ¿Qué de insensatez había hablado Pablo? ¿Sí? ¿Con qué terminó su discurso? Hablando acerca de la resurrección. Es decir, muertos, sí, que vuelvan a la vida.
Para un hombre que era dominado por la filosofía, que eso era la cultura en sí mismo en la que se fundamentó el Imperio Romano, Festo, siendo uno de aquellos representantes, hablar de resurrección era hablar de cosas no cuerdas, cosas insensatas, ya que el principio del conocimiento de los romanos se fundamentaba principalmente en la razón y comprobación de las cosas. Ya Pablo también había ido a Atenas y cuando habló de la resurrección también le dijeron, sí, ahí en el estrado, sí, otro día te oiremos acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque hablar de resurrección es hablar de cosas, sí, según la razón humana, de cosas imposibles, pero sí, pero de acuerdo a la fe, de cosas que Dios sí puede realizarlas, sí, en nuestras vidas. La Biblia declara que Festo, sí, interpone a este hombre diciéndole, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Acompáñeme por favor a la escritura y veamos qué tiene también adicionalmente la Biblia que decirnos al respecto. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 1, primera carta a los Corintios, capítulo número 1, nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tiene? Verso 18 al 21. Recuerde cómo lo proclamó Festo en medio de toda esa multitud a Pablo, como un loco. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque la palabra de la cruz, ¿qué cosa es para el mundo? Es locura, pero ¿para quiénes? Para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio para los que no reciben la gracia o rechazan la gracia de Dios? Locura. Mucha gente, estos hermanitos locos, estos aleluyas locos, ¿verdad que así a veces nos tildan? ¿Sí? Pero no es locura. El problema es que ellos tienen un velo puesto en sus ojos. Pero cuando Cristo nos resplandece, nos es quitada esa venda y vemos con claridad a nuestro Redentor. Antes seguíamos a un Dios simplemente tipificado o plasmado en una pared, pero ahora seguimos y servimos a un Dios vivo que está en los cielos y está dominando el mundo y también nuestras vidas. Aleluya. En el verso número 19, justamente dándole el aval a los que rechazan la gracia de Dios, dice la palabra, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino más bien, ¿qué sucedió? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué cosa era para Festo esa predicación? Una locura. Volvamos por favor a Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Festo, sí, escuchando este mensaje le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras, sí, te han vuelto loco. Verso 25, mas ¿qué dijo Pablo? Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, es decir, de sensatez. Pues el rey sabe estas cosas. Es decir, ¿quién? Agripa. El rey sabe estas cosas. Delante de quien también hablo con toda confianza.
porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es decir, esta proclamación no se la ha hecho escondida, sino a viva voz. Versículo número 27. Ahora Pablo se concentra en quién. No en Festo, sino en quién. En quien había estado prestando atención al mensaje. Esto es al rey Agripa. Y le dice ahora Pablo: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Es decir, ¿crees las profecías de estos hombres de Dios que han hablado acerca de Cristo, que han hablado acerca de la resurrección de los muertos? ¿Crees? Le dice, verso 27, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, le dije así, un poquito más, sí, y me rindo a los pies de Cristo. Amado hermano, ese es el impacto que logra el evangelio cuando es proclamado con autoridad y cuando sí, el testimonio nos acompaña. La Biblia, mi amado hermano, es para manifestarla, no solamente para atesorarla en la mente y en el corazón, sino para proclamarla en la oportunidad que Dios nos logra dar. Dice la Escritura que ahora Agripa, sí, se ve de alguna manera, sí, abismado por el mensaje. ¿Crees? Le dice, yo sé que crees. Agripa por su parte le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy, sí, los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas. ¿Cómo estaba Pablo en ese palacete? Encadenado. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa le dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado? ¿A quién apeló él frente a Festo en su primera defensa? A César. ¿Por qué lo hizo? Porque no quiso ser llevado por el Sanedrín a Jerusalén, porque en el camino que le esperaba una celada que le habrían, sí, verdad, preparado para darle muerte. Por eso es que Pablo se vio obligado a apelar al emperador de Roma. ¿Qué sucederá? Sí, se presentará ante el emperador el próximo día, sí, jueves lo estaremos analizando ya en el estudio del capítulo número 27. Amén. Que Dios les bendiga, pero que la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo de nuestro Dios. Aleluya. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias. Nuevamente tu palabra ha sido manifestada con total libertad. Señor, permite que este mensaje glorioso, así como causó dos reacciones, una de aceptación y otra de rechazo, también, Señor mi Dios, haga su efecto en medio de aquellos que hoy han escuchado esta palabra. Si para algunos todavía el evangelio es locura, Señor, que puedan entender que esta locura, este mensaje es para vida eterna. Si hay quienes por poco se han persuadido, que sea el Espíritu Santo trayendo convicción y un redarguir de pecado, porque muchos no vienen a la luz para que sus obras malas no sean reprendidas. Padre, permite que tu pueblo, más allá de la enseñanza, pueda asimilar una lección de vida cada día, Señor, en sus vidas diarias, dentro de su hogar, en sus lugares de trabajo, por donde quiera que tú les lleves, dentro y fuera también de esta tu iglesia. Gracias pues te doy, Padre, Hijo
y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.